Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Esperamos un poquitín a ver si se acopla alguien más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, doctor. Bueno, a ver, a ver. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy tratando de conectar el power. Ahí está. Muy bien. Creo que lo ven en pantalla completa. Sí, se ve. Macanudo. Bueno, ¿alguna inquietud que tengan de alguna charla anterior o algo que quieran aportar en este momento antes de empezar la charlita de hoy? Bueno, espere que voy buscando esto. Bueno, la vez pasada, el martes pasado, nos habíamos encargado de charlar un poquitito sobre todo este tipo de problemáticas que hay con los que son los trastornos del sueño y que una de las formas de cierta utilidad a través de lo que es la higiene del sueño, que son los métodos como para vivir mejor y por otro lado tratar de que el organismo tenga cierta estabilidad, el yoga ofrece dentro de ciertos límites un beneficio de mucha utilidad a través de la oxigenación. Es decir, a mayor oxígeno a nivel del cerebro, mejor va a ser el funcionamiento de esta estructura del cerebro mismo. Y desde ya que sabemos que todo esto también repercute sobre el resto de las vísceras. Al igual de lo que vamos a ver ahora, que sería aquellos beneficios que presenta el yoga para los diferentes trastornos hormonales. Como repetimos siempre, todo esto es un apoyo, no siempre resulta estrictamente terapéutico.
Es decir, no siempre es un remedio. Se refiere muy frecuentemente que el yoga puede ser, y recordarán ustedes que lo hemos mencionado, que puede ser curativo, pero también tiene sus límites. Como cualquier tipo de medicación, la actividad física a través de esta actividad que es tan particular, lógicamente tiene sus límites en el accionar dentro del organismo. Pero sí es cierto, cuando hay una disfunción sin que exista un trastorno orgánico de cierta envergadura, llamémosle un trastorno orgánico de envergadura cuando hay en alguna de las vísceras que producen hormonas, algún proceso degenerativo o un proceso inflamatorio de cierta envergadura, ni hablar de un proceso tumoral, lógicamente eh, es complicado que esto solo pueda solucionarlo. Pero sí ayuda en las disfunciones que son a nivel hormonal en general por los estados de estrés, que son muy frecuentes, mucho más frecuentes de lo que a veces la medicina clásica se había pensado que pudiera existir. Los estados de estrés provocan muchísimas alteraciones en el funcionamiento sin que llegue a alterar la estructura. Ahora, cuando ese trastorno de estrés es muy prolongado, por lo que vamos a ver ahora, lógicamente la víscera que está produciendo determinada hormona puede alterarse, ya no es una alteración de la función o por exceso o por disminución de su actividad, sino que ya empieza a no eliminar las hormonas que corresponden y eso se traduce ya en una patología importante. Pero en esa primera etapa es sumamente útil todo esto que ustedes ya conocen y que ahora, lógicamente, vamos a repetir. Yo voy a mostrar algunas diapos que modificó un poquito de las charlas que habíamos tenido en fisiología, y es solamente una forma de recuerdo que nos viene bien para ver después qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista de las asanas. Primero, recordar un poquito qué es el sistema endocrino o endocrino. En realidad se le dice endocrino, pero es indistinto. O sistema hormonal, es igual. Evidentemente el sistema endocrino ya está caracterizado como aquel grupo de glándulas y que todas ellas de una u otra manera van a intervenir en alguna fase del metabolismo de las células de cada órgano. Es decir, que las hormonas que se van a ir a producir, lógicamente van a modificar, activar o disminuir, como vamos a ver ahora, el metabolismo de las distintas vísceras. Entonces de ahí viene la importancia de las hormonas. Y habíamos mencionado vez pasada que la superficie de las células del sistema endocrino tiene receptores que comparte con el sistema nervioso en principio, entonces tienen un lenguaje común, al igual que el sistema inmune. Entonces, en estos tres sistemas tienen un mismo tipo de componente químico y que una vez que se libera de alguno de ellos, estos tres sistemas interpretan qué es lo que está pasando en el organismo y se modifica y se llega a una homeostasis, o sea, a un equilibrio orgánico. Es decir, cuando nosotros estamos practicando determinadas asanas, sin que haya una patología, como les comenté recién, de cierta envergadura, estas formas de actividad van a mantener la estabilidad del metabolismo orgánico. Y no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Ahí colocamos que el sistema endocrino se ve siempre muy influenciado por toda actividad física que hagamos. No solo por las asanas, sino por cualquier tipo de actividad. El famoso ejercicio físico, el stretching y demás, que no siempre estamos demasiado de acuerdo porque a veces cuando es en exceso puede provocar lesiones. A su vez la respiración es diferente, pero no cabe duda que cualquier tipo de actividad física que se desarrolle, sea una caminata, sea una subida o una escalada de una
montaña, de lo que fuere, nadar, cualquier tipo de actividad donde haya movimiento muscular, siempre hay una actividad importante dentro del sistema endocrino. Es imprescindible. Por ejemplo, si tenemos que hacer una actividad, supongamos nadar, la actividad física requiere para los distintos músculos azúcar para que los músculos se muevan con energía. Entonces ahí interviene el páncreas, a su vez la liberación de insulina, etcétera, etcétera. O sea, todas las glándulas van a activarse en el momento de una actividad física. En las posturas de las asanas se hace de mayor intensidad. Pareciera ser que antagónico cuando uno dice, no, hacemos una postura, por ejemplo, una torsión, por una muy buena respiración, con los comentarios que siempre hacemos de mantener después de la inhalación un periodo y al igual que la exhalación, eso favorece un poco más o bastante más de lo que es una actividad física de gran energía como es el nadar o subir una montaña, por ejemplo. Eso es un elemento a tener en cuenta de mucha importancia. Dentro de lo que es la fisiología, y ahora vamos a ver por qué mencionamos esto, ese territorio que está en la base del cerebro, que se llama hipotálamo, es el gran ejecutor y controlador de todo lo que es el sistema glandular y por ende hormonal. Es decir, el hipotálamo, a través de la hipófisis, que hace muchos años atrás se la decía que era la glándula como directora de orquesta, ahora se sabe que es el hipotálamo realmente el que controla todo, pero la hipófisis es el gran elemento glandular, multiglandular, que va a su vez a estimular las otras glándulas. Y lo que vamos a hacer ahora es solamente un recuerdo de todo eso y qué es lo que beneficia un asana para que esta hipófisis y a su vez el hipotálamo también mejore su actividad funcional. O sea, que a su vez estimula la totalidad de las glándulas, que es lo que acabamos de mencionar. Recordar qué es una glándula y qué es una hormona, simplemente esto ya ustedes lo saben, pero conviene recordarlo. Glándula es una víscera o un órgano que produce hormonas, punto, es una secreción. Mientras que hormona es el componente químico específico que esa glándula libera habitualmente al interior del sistema vascular, y ya habíamos mencionado, y ustedes saben por fisiología, que hay ciertas hormonas que se liberan, por ejemplo, al exterior, como son las hormonas digestivas. El exterior en el sentido porque cuando se vuelcan en el tubo digestivo, la comunicación del tubo digestivo con el exterior se considera entonces que vuelcan su contenido para su actividad al exterior. Bueno, eso como concepto general y como recuerdo. Estas que son las imágenes que les comentaba, que habíamos charlado que habíamos dado en las clases de fisiología. Acá tenemos el cerebro, la cara interna, para ubicarse nada más, el cerebelo, el tronco cerebral, ya ustedes lo conocen. Por debajo de esta estructura redondita que parece un huevo, se encuentra una que tiene aproximadamente una forma triangular y que es el famoso hipotálamo. Y ya se sabe ahora que a su vez el hipotálamo está controlado por una estructura que está por arriba que se llama epitálamo. Eso no nos interesa, simplemente que son nuevos descubrimientos que se fueron haciendo a través del tiempo. Pero esta región del hipotálamo, a través de esto, que acá se ve muy poquitito, se conecta con la glándula que está acá abajo, que es la hipófisis. ¿Y qué es esto? Entonces, arriba el hipotálamo, en realidad este es el infundíbulo del hipotálamo. El hipotálamo está un poquito más arriba, no importa. Y la hipófisis tiene dos sectores. Un sector que es llamado adenohipófisis, algunos autores lo llaman hipófisis glandular propiamente dicha, y después la que encuentro acá el cursor, la neurohipófisis, que es el sector de la glándula, no es que sean dos glándulas, sino que está subdividida en dos. Se sabe que ahora hay una tercera parte en el medio, no nos interesa ahora, que tiene liberación de hormonas muy, muy especiales, muy específicas. La parte de la adenohipófisis, fíjense ustedes,
ahora vamos a ver un cuadrito que hemos modificado y que hay que leerlo con tranquilidad y está prácticamente todo resumido, libera los precursores de las hormonas que van a liberar las distintas glándulas. Quiere decir que la hipófisis glandular, la adeno significa glándula, la adenohipófisis libera precursores o estimulantes de lo que van a liberar las distintas glándulas. Ya ustedes se van dando cuenta, y ahora lo vamos a repetir de nuevo, cuando ustedes hacen determinadas posturas, estas glándulas, incluso el hueso, siente la presión y el desplazamiento de los distintos componentes viscerales, y ahí es donde aparece el masaje sobre estas glándulas, y eso es lo importante. Tenemos entonces una hormona que es la hormona del crecimiento, que va a dar y generar la estabilidad y el metabolismo de los huesos. Hay una hormona que va a ser la prolactina, que va a estimular en el momento que corresponde, posterior al nacimiento, a través de un sistema reflejo, la producción de leche, por eso se denomina prolactina. Y después tenemos un grupo de hormonas, la LH y la FSH, que estimula tanto el ovario como el testículo. En el caso del ovario, para producir estrógenos y progesterona, y los testículos fundamentalmente testosterona. Y acá hay una flechita, que esto no se conocía. La luteinizante, que es la LH, estimula al ovario para producir esto que comentamos, pero también en mínima cantidad, también hace una estimulación sobre los testículos para producir testosterona. Y la FSH, la folículo estimulante, también estimula los ovarios para producir estrógenos en progesterona, y al igual que lo ocurre acá, en mucho menor cantidad. Cuando hay alteraciones, a veces en el momento de nacimiento o a veces por problemas determinados, a veces se produce una vía predominante de una u otra y se generan algunas enfermedades. Simplemente para que tengamos una idea de esto. El ACTH, la corteza suprarrenal, que va a dar la producción de hormonas corticales, que se denomina así genéricamente, que son los mineral y glucocorticoides. Ahora vamos a ver ese cuadrito que les comento. Y la tiroides, para liberar la hormona tiroides, vamos a ver el funcionamiento. Y después, la neurohipófisis libera otro tipo de hormonas, la oxitocina, que en el momento del parto es fundamental porque va a dar activación en el momento del parto y también favorece, al igual que la prolactina, a la liberación de leche en el momento o posterior al nacimiento del chiquitín. Y la vasopresina indica que el sistema, los vasos en general, se contraen por esta hormona antidiurética, para evitar de que se elimine un exceso de cantidad de agua. Es un regulador de la cantidad de agua que se elimina y, por supuesto, de los minerales. Entonces, fíjense la gran cantidad de funciones que tienen todas estas glándulas, entre otras más, por supuesto. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, y creo que en fisiología comenté lo mismo, pero sí es cierto que cuando ustedes leen cada una de estas cosas es lo que acabamos de decir. Por ejemplo, función del sistema endocrino, todo esto es el sistema endocrino. ¿Cuál es la función y cuál es la función de cada una de ellas? La función del sistema, como dijimos, producir hormonas y van a la sangre. Y hay un sistema de autorregulación que se denomina. Cuando a través de la hipófisis estimula la glándula, se libera mucha mayor cantidad de la hormona, hay un sistema de retroalimentación, por eso se denomina autorregulación, frena la actividad de la hipófisis. Entonces empieza a liberar menos hormonas estimulantes para mantener siempre un equilibrio. Situación que es importante, ¿por qué? Porque no podemos estar produciendo permanentemente todas las hormonas en forma constante y sin tener algún control. ¿Quién es el control? La misma glándula, cuando llega al límite de funcionamiento de producción de hormonas, que es útil para la función que tiene que desempeñar, cuando sube ese nivel de hormona, esa subida de hormonas, los receptores a nivel hipotalámico e hipofisario frenan la liberación. Entonces se produce ese sistema de retroalimentación que es para mantener un equilibrio biológico. Y acá tenemos entonces lo que
acabamos de mencionar y que no vamos a repetir demasiado. Por ejemplo, la tiroides produce la tiroxina, no nos olvidemos que la tiroxina, la hormona de la tiroides, por eso es se controla muchísimo, y más en las personas de edad, controlan la frecuencia y activación del metabolismo de las distintas células. Es decir, que el metabolismo oxidativo, por lo cual se producen las cadenas metabólicas de cualquier tipo de órgano y para cualquier tipo de estructura, está controlada por la hormona tiroidea, por las hormonas tiroideas. Entonces, cuando hay un exceso de hormona tiroidea, el metabolismo empieza a incrementarse, y si bien en situaciones normales regula el sistema de la hipófisis, puede existir una patología por lo cual no puede ser controlada, entonces produce el hipertiroidismo, que es un exceso de la función de la tiroides. Lo mismo ocurre con las otras glándulas. El timo, por ejemplo, vimos la vez pasada, el sistema inmune, produce ciertos linfocitos T que son fundamentalmente de defensa. Las suprarrenales, acá los dos tipos de funciones importantes, los corticoides o los mineralocorticoides, que son estos, regulan el sodio y el potasio. ¿Por qué a veces nos dicen cuando existe hipertensión, o sea, presión arterial elevada, no se consuma sodio? Porque cuando se consume sodio, la sangre, podemos decirlo de esta manera, se pone excesivamente cargada y el sodio incrementa notoriamente la presión. Entonces, la suprarrenal controla entre el sodio y el potasio, controla la presión arterial, conjuntamente con otras estructuras, por supuesto. Entonces, la importancia de la suprarrenal está en esa área. El páncreas, ya habíamos charlado un poquitito, produce la insulina, también el glucagón, que va a controlar el nivel de azúcar. Y acá está lo que decíamos hace un ratito. Cuando hacemos ejercicio, incluso cuando estamos haciendo alguna postura de asana, cuanto más intensa es y cuanto más prolongada, más liberación de insulina se requiere para que el músculo vaya teniendo progresivamente mayor tonicidad. No se olvide que habíamos hablado que a través del tiempo, en las asanas, se va produciendo un aumento del tono muscular, no una hipertrofia, sino un aumento del tono muscular que es absolutamente beneficioso. Ese aumento del tono muscular para futuras actividades requiere siempre la participación de azúcar, y ahí es donde participa la insulina. Y el límite va a estar dado por el glucagón o glucagón. Es otra hormona que va a ir también estabilizando los niveles. Y en los ovarios lo que acabamos de comentar, ovarios, y acá no aparece la parte de testículos completa, ya solamente está en forma unilateral el hecho de la testosterona, y acá eventualmente las hormonas femeninas. Después, cuando ustedes tengan tiempo, lean de arriba hacia abajo, que van a tener la descripción de cuál es la función de cada hormona y cuál es el beneficio que se puede obtener por el tipo de actividad. Pero bueno, esto es simplemente para que tengamos una orientación. Y acá viene uno de los elementos importantes del sistema hormonal. Las hormonas tienen tres tipos de funciones, que es lo que sí beneficia lenta y progresivamente, pero en forma muy, muy activa, las posturas de yoga. O sea, en general, las hormonas cumplen o estimulan una función o lo inhiben. Y por otro lado puede ser un elemento trópico o trófico, así se denominan. La estimulante, lógicamente, porque actúa favoreciendo o aumentando la actividad de alguna hormona. Acá puse solamente un ejemplo. La prolactina, en un momento determinado de la vida de la persona, en este caso de la mujer, va a favorecer a la glándula mamaria para que la glándula en sí aumente la elaboración de leche materna y que pueda ser eliminada convenientemente a los llamados conductos galactóferos que van entonces a eliminarse cuando el bebé recién nacido o ya no tan recién nacido puede chupar en el pezón de la mamá, que a su vez se produce un nuevo reflejo ahí. Se llama reflejo de Ferguson.
y eso va manteniendo un reciclaje de la producción de leche. No siempre es tan sencillo, pero se produce. Otro puede ser, esto es en situaciones normales, por supuesto, inhibitorio cuando eventualmente deja esa hormona, evita de que haya un efecto negativo. Sí, digo negativo. La hormona, por ejemplo, del hipotálamo, la llamada somatoestatina, evita de que la somatotrofina sea liberada en gran cantidad. Quiere decir que esta hormona, la somatostatina, frena la somatotrofina. Parece un juego de nombre. Somatostatina inhibe la somatotrofina. Hay muchos nombres a veces que son muy parecidos. Si tenemos mucha cantidad de somatotrofina, se produce, por ejemplo, el famoso gigantismo o acromegalia. Quiere decir que es una patología. Por un lado, hay sectores del sistema glandular que inhibe para que no haya un exceso, pero hay momentos que la inhibición no es viable y se produce un exceso hormonal. Y ahí es cuando aparece la patología, como lo que estoy comentando ahora. Y el trópico, cuando modifica el metabolismo de otro tejido. Es decir, la hormona tirotrópica, que ya ustedes se dan cuenta que es de la tiroides, actúa sobre la tiroides, también lo hace sobre la adenocorticotrofina. O sea, no solo actúa sobre una glándula, sino también con otra. Este fue un descubrimiento, son varios descubrimientos que se han hecho del sistema hormonal, donde antes se pensaba que cada glándula tenía una función única y con esa glándula solamente. Ahora se vio que hay un intercambio entre las glándulas y eso ha hecho conocer mucho más la fisiología del sistema glandular. A su vez, ¿qué es lo que nos viene bien en nuestro caso de las asanas? Si esto es cierto, y lógicamente es cierto, no vamos a decir dependencia entre las glándulas, pero sí hay cierta independencia, pero dentro de ciertos límites hay una interdependencia funcional para que la homeostasis sea viable. Desde el punto de vista de la actividad física, mediante las asanas, favorece a que este equilibrio sea mucho más estable. Vuelvo a repetir, en tanto y en cuanto no existe una patología que supere la acción que uno puede hacer a través de esta actividad. Bueno, esto no interesa, lo puse acá simplemente para pensar de que tengan ustedes ahí en la grabación, porque hay muchas otras sustancias hormonales que secretan los tejidos y que cumplen funciones múltiples, casualmente para llegar a la homeostasis. ¿Por qué coloco esto? No para que se lo acuerden de memoria, porque no le vamos a preguntar esto, no tiene sentido. Simplemente para lo siguiente. Primero, que tengamos una idea de que no son solamente las glándulas convencionales lo que producen hormonas. Y segundo, que cuando mantenemos este equilibrio orgánico que les estaba comentando hace un ratito, también estas glándulas se vean favorecidas para este equilibrio orgánico. Es decir, que no solo va a ser para las glándulas propiamente dichas, sino para aquellas otras vísceras que también producen componentes químicos hormonales que es para mantener el equilibrio visceral. Son un montón. Y por suerte, en este montón, muchas de ellas han servido para tratamientos, porque sea, por ejemplo, hay una que produce el riñón, la eritropoyetina y la renina, cuando se tiene una muy baja cantidad de glóbulos rojos, la eritropoyetina, que hay varias componentes, favorece a que cuando la médula ósea no puede producir una buena cantidad de glóbulos rojos, la eritropoyetina es un favorecedor de la producción de glóbulos rojos. Quiere decir que ahí es donde nosotros encontramos un muy interesante equilibrio entre las distintas vísceras con las hormonas y las hormonas con las vísceras. Muy bien. Habíamos mencionado esto porque es importante. El centro hipotalámico es un conjunto de núcleos muy complejo, no es muy fácil hacer una anatomía del hipotálamo. Tiene 3 sectores con núcleos y subnúcleos, y cada una con funciones vegetativas distintas, diferentes a lo que es el control hormonal. O sea, tiene que ver con todo el sistema
vegetativo. Quiere decir que no es solamente la parte hormonal, sino que también con las distintas partes del sistema autónomo. Pero parece ser que el hipotálamo es un punto nodal y o de equilibrio entre lo que son el sistema hormonal propiamente dicho y todo el sistema nervioso vegetativo. Y cuando falla una cosa, o sea, se altera también el otro. ¿eh? Y había, bueno, esto lo comentaba, que es una compleja estructura neuroendógena y que es fundamental tener la idea de la conexión entre la hipófisis, que también se denomina pituitaria, y hay un conjunto de fibras que unen el hipotálamo con la hipófisis. Las hormonas, y es uno de los primeros sectores estudiados, es una hormona que va por una vía nerviosa. Generalmente las células neurales producen neurotransmisores. En este caso, estas células neurales, por el axón, viaja fundamentalmente una estructura hormonal me refiero desde el hipotálamo, para estimular la hipófisis. Es el primer caso estudiado y de mucha relevancia, donde indica que a veces las neuronas pueden y están preparadas para cumplir más que la función solamente de transmitir estímulos neurales. Bueno, y acá lo mismo que hemos estado refiriendo. De esta manera la hipófisis va a controlar todos los sistemas orgánicos. Y referimos también como importancia que las asanas mejoran muchísimo el comportamiento del hipotálamo. Esto ya está bastante aseverado, me refiero desde el punto de vista de investigación. Y por eso acá pusimos principalmente las invertidas. ¿Por qué? Por lo siguiente. Acá tenemos en esta forma móvil donde está el tronco del encéfalo. Acá en este pedacito que se ve un poco colorado, no lo puedo detener, a ver si lo detengo. Ahí está. Pero lo voy a poner de costado. Ahí está, ahí lo ven. Ahí es donde está el hipotálamo, es muy, muy chiquitito. Todo en total pesa aproximadamente entre 2 y 3 gramos, pero es tremendamente complejo en esos 2 o 3 gramos y no tiene más de 6, 7 milímetros cuando mucho. Es un lugar muy, muy, muy difícil. Y acá tenemos bien, bueno, lo mismo que habíamos visto anteriormente, acá tenemos la zona hipotalámica, el infundíbulo, la última partecita, y la hipófisis. Esto es lo mismo que hemos visto anteriormente. Bueno, hablamos de las posturas invertidas. Básicamente, este es el ejemplo clásico donde favorece muchísimo a lo que es la oxigenación del sistema nervioso. De esto ya hemos conversado. ¿Y qué es lo que ocurre? Acá tenemos el cerebro en la posición que ya habíamos visto anteriormente. Acá tenemos la región del hipotálamo y la hipófisis. Lo invertimos y ¿qué es lo que ocurre? En cierta manera, cuando estamos haciendo las respiraciones y tenemos alguna de estas posturas, sea la vela, la media vela o esta misma, la prasarita, también en esta postura, cuando bajamos en cualquiera de las posiciones que pongamos cabeza abajo, la circulación en una primera etapa va a ir con cierta preferencia a la cabeza, por presión hidrostática, solamente por eso. Eso no es permanente. La circulación continúa y la circulación va en sentido inverso. Es decir, que va a entrar, va a ingresar un poco más de oxígeno y ahí es cuando tenemos que aprovechar en esa inhalación profunda, cuando podemos hacerlo, esos 2, 3, 4 segundos donde hay mayor tiempo de oxigenación a nivel del aparato respiratorio, más oxígeno va a ir a la región encefálica y más aún en la región de la hipófisis y del hipotálamo. Lógicamente, y le vuelvo a repetir, no es mágico todo esto, porque la circulación va a ir desde el corazón al cerebro y después el sistema nervioso va a eliminar, aunque estemos cabeza abajo. Si estamos mucho tiempo cabeza abajo, lógicamente el corazón no puede, no se olviden ustedes que lamentablemente en épocas incluso de la Edad Media se los colgaba boca abajo de los pies. Lógicamente hay un tiempo de que esto sea efectivo y después la presión hidrostática no puede llegar a superar, el corazón no puede compensar el cambio posicional, hay mucha más circulación en abdomen y miembros inferiores
y toda la circulación va a quedar estancada en la cabeza y por eso fallecía. Bueno, perdón por el ruido de los perros, pero estoy en la casa de mi hija que es perrera. No sé si lo sintieron. Bueno, esto es lo que ocurre entonces en estas posturas. No tenemos que mantenerlo durante excesivo tiempo, pero es beneficioso, es beneficioso. Algunos han postulado que puede ser útil, no lo recomiendo, ni vemos que sea muy seguro. Se ve utilizados a veces en ciertos individuos que tenían debilidad mental, pero no, eso es algo que se hizo no cierto. Bueno, entonces, para todo lo que es hormonal, estas posturas llevando al hipotálamo y a la hipófisis, esta oxigenación ya favorece per se a aquella estructura que va a controlar el sistema glandular universal. Y ahora les hago una pregunta, ¿y qué pasa con las glándulas? Porque acá solamente estamos estimulando de alguna manera el sistema hipofisario y hipotalámico. ¿Qué pasa con las otras glándulas? ¿Quién puede referir algo? Se oxigenan mucho más y se activan, profe, ¿no? Se activa, pero ¿solamente con esto? No, con la respiración también, mientras estamos en esa postura de Perfecto, ¿y invertida, qué también más? tenemos que... ¿Y qué más? ¿Y qué más? Es decir, no hay que contentarse para este proceso hormonal con esto, con cualquier postura que aumente y que haga masajes viscerales. Quiere decir que esto es lo mínimo o indispensable, llamémosle así, para estimular esta glándula, e incluso favorece muchísimo a la actividad del cerebro, ya lo sabemos, pero también para lo que es el masaje de las glándulas, cualquier actividad donde haya movimiento abdominal. O sea, acá, por ejemplo, ustedes tienen ya, cuando hacen esta postura, ya hay movimiento abdominal, aumenta la presión abdominal y todas las glándulas, sumado a las vísceras, van a recibir ese masaje que hemos comentado. Entonces, esto para una situación que sería favorecer a la región hipotálamo hipofisaria. Pero cualquier tipo de asana que movilice el abdomen, el tórax menos, pero que movilice el abdomen para cualquier sector, sea una torsión, cualquiera de ellas favorece entonces a este masaje. Una cobra, por ejemplo, una posición de cobra también favorece. Y por eso siempre mencionamos que tomando 10 posturas de asana sirven prácticamente para toda la patología, o la mayoría de la patología. Bueno, con esto, porque no es necesario incrementar más cosas, está referido a estimular las vísceras, las glándulas, las vísceras glandulares, para la liberación de hormonas. Vamos a pasar a otro tipo de problemática que es muy, muy frecuente, que es la constipación crónica. No es la primera ni va a ser la última vez donde se le indica al paciente que haga yoga para movilizar o haga ejercicio. Bueno, tenemos que tratar qué es lo que pasa a nivel intestinal, ¿no? Acá tiene un dibujito muy lindo, cosa que cuando uno ve la imagen real, me parece que tenemos una diapo donde se ve realmente cómo es el abdomen, que no es muy agradable que digamos. Bueno, fíjense esta proporción. Casi un 15, un 20%, por supuesto, se toman de distintas regiones, poblaciones. Esto fue una estadística que se hizo ya unos cuantos años en distintos países, tanto sean de América como de Europa, no son las de Asia, es decir, que es de este lado, de la parte occidental. Sufre siempre o tiene algún tipo de patología vinculada con la constipación o el estreñimiento, que es lo mismo. Eh, Generalmente se le refiere que es una digestión lenta, se refiere, y muchísimas veces eh, tiene que ver, muchas veces, con el tipo de alimentación, que les diría que es casi el 60% de las causas. Para el Ayurveda, que es la medicina propiamente hindú, el Manipura Chakra estaría totalmente desequilibrado por la alimentación o por cualquier situación de tipo también emocional. Y ya ustedes saben que hace unos, no sé, les diré unos 15 años, se empezó a hablar del aparato digestivo como que es el segundo cerebro del individuo. Realmente los chinos hace cientos de años que hablaron de eso. Esto en Occidente se empezó a conocer
se le dio mucha más trascendencia. ¿Y por qué? Los chinos en su momento lo interpretaron por la sintomatología, pero no sabían que en el intestino había tal cantidad de neuronas que se asemejan al cerebro humano y realmente hasta producen neurotransmisores. Entonces, a partir de ese momento, más o menos de la época de la década famosa del cerebro que empezó en los últimos 10 años del siglo pasado, del siglo XX, se fue estimulando todo esto, se empezó a conocer mucho más la histología, la microscopía de estas regiones, y se vio, después de la microscopía, donde se analizaron las células, se vio cuál era la función de esas células. Y se vio que esas células eran neuronas y que eventualmente producían muchísimos neurotransmisores muy similares al cerebro. Que había neuronas se conocía de hace muchísimos años, pero se pensaba que esas neuronas, los famosos plexos de Auerbach, Meissner y Auerbach, eran solamente para la contracción intestinal, pero no se supo hasta las décadas recientes de que no solo tenían esa función, sino que también liberaban neurotransmisores y que son importantísimos para el estado emocional. Entonces, esto generó ese boom del aparato digestivo como un nuevo cerebro. Se empezó a hablar de la microbiota, que sí es cierto y ya comentamos la vez pasada, y que evidentemente tenemos que cuidar mucho la actividad intestinal. Por eso hay que ser prudentes con esto de lavar el intestino, que es muy frecuente. La cultura asiática lo hace cada 15 días, a veces por semana, y en muchos lugares donde hacen el lavado intestinal con mucha frecuencia. Hay que ser muy cuidadoso porque elimina muchas bacterias que cuesta mucho reponerlas. Son varios cientos de miles de bacterias que no se recuperan en horas, se tarda días. Entonces hay que ser cuidadoso con el lavado intestinal. Más que utilizan mucho ácido málico y hay que tener cierto cuidado con eso. ¿Cuáles son las causas más importantes? Que también es interesante preguntarles a aquellos que van a tener este tipo de actividades. Las causas de una constipación. Primero, como factor de deshidratación cuando se ingresa poca cantidad de líquido. La gente de edad arriba de los 60, 65 años disminuye la sensación de sed. Eso es por cambios metabólicos casualmente del hipotálamo. Es decir, tienen menos sensación de sed. Entonces no toman líquidos y se deshidratan con mucha facilidad. Pasa igual que a veces con los chicos. Entonces los chiquitos y las personas de edad pierden líquidos y no tienen sed. Realmente habría que tomar líquido solamente cuando se tiene sed. Esto de que hay que tomar 3 litros por día es una cosa que se ha inventado y que no es correcto desde el punto de vista biológico. Lo biológico sería, se incorpora líquido cuando se tiene sed, o porque se está charlando mucho, porque se elimina mucho aliento y en el aliento va agua, o porque se tiene mucha actividad física, se pierden minerales y agua. Entonces ahí sí se incorpora. Para eso de tomar, porque si no más 3 litros de agua por día, el pobre riñón tiene que eliminarlo. Si es joven no habría tanto problema, pero no es algo que deba hacerse. Lo ideal sería incorporar aproximadamente 1,5 litros, 2 litros cuando mucho. Pero, vuelvo a decirle, cuando uno tiene sed. Ahora, si uno está haciendo una actividad y se nota que ha transpirado, no hay inconveniente de incorporar. Y siempre con minerales. Eso sería, salvo que sea hipertenso. El agua mineral común que se vende no debe ser utilizada por los hipertensos, sí con bajo sodio, por lo que acabamos de mencionar recientemente. Entonces, la baja ingesta de líquido hace de que el intestino no tenga esa cantidad de líquido para expulsarlo en forma regular. Entonces, esto es una de las causas de constipación. Algunos gastroenterólogos dicen que es la más importante. Segundo, Profe, sí, no, lo molesto porque me tengo que retirar, nada más. Me tenía que retirar un ratito antes, era para no hay avisar. problema, no hay problema. Muchas gracias. Después lo No, termino nos de vemos ver. la próxima vez. Chao, Gracias. chao, querida, hasta luego. Hasta luego. Segundo, comer aceleradamente. ¿Y por qué comer aceleradamente?
porque lógicamente lleva el quimo excesivamente sólido, entonces se elimina mucho elementos de fermentos digestivos en el intestino y no hay líquido, va todo a la digestión. El déficit de fibra, ya sabemos que la fibra es importante porque forma un bolo y el bolo va arrastrando la materia fecal. Estado de estrés, ¿por qué? Y acá tiene que ver el intestino mismo. Porque se contrae el intestino, ahora vamos a ver unas imágenes. Se contrae el intestino y el estado de estrés evita de que se tenga primero la sensación de intestino o del segmento final de la ampolla rectal, no se siente la sensación de materia fecal. Y el estado de estrés, a su vez, contrae el intestino. Entonces no sale la materia fecal, al igual que los estados de ansiedad. Es lo mismo, estado de estrés y estado emocional. Puede ocurrir que el individuo naturalmente tenga lo que a veces se dice intestino perezoso, así se lo domina, pero es un intestino con poca propulsión, es una condición natural, así como muchos tienen una digestión acelerada, como pasa en los chicos, hay algunos que lo tienen en forma absolutamente lenta. O que se tenga, por supuesto, una enfermedad del intestino. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Son enfermedades muy severas o muy importantes, entonces eventualmente puede que no haya propulsión intestinal o porque hay algún tipo de proceso de tipo tumoral, entonces se pone como rígido. El uso prolongado de antibióticos, ya lo sabemos, es muy común que se diga esto, que después de antibióticos hay que tomar yogur y demás para reponer un poco la flora. Exceso de calcio, de hierro, antiácidos, si todos estos componentes que son de uso permanente y diario, eh, no hay lugar donde no se tome un paracetamol y más de uno por día, o de antiácidos, y la gente toma descontroladamente los antiácidos y los analgésicos, o consume, por ejemplo, vitaminas que tienen hierro, zinc, bueno, todo eso llega un momento que disminuye la peristalsis del intestino. Entonces hay que ser cuidadoso. Y lo mismo que vimos acá arriba, la deshidratación cuando hay un clima que es muy caluroso, como pasa en el norte argentino, o en cualquier lugar, tipo, no sé, el África o cualquier de estos sectores donde es terriblemente caluroso, con modificaciones importantes en el clima, o que se sufre enfermedades febriles, donde la fiebre eventualmente elimina mucha cantidad de agua por la piel, y eso es necesario reincorporar líquido. Esas son causas de constipación generales. Todo esto simplemente lo traje porque a veces no se ve ninguna causa orgánica ostensible y los estudios psicológicos han hecho realmente importantes deducciones. Los psicólogos se relacionan cosas que tienen que ver con el intestino, como el temor a soltar algo, la falta o carencia. Bueno, estos son conclusiones a las cuales han llegado los psicólogos, algunas pueden ser bastante valederas, otras no tanto, pero siempre hay que no descartar todo lo que vimos anteriormente. Esto tiene importancia, por supuesto, en quienes fundamentalmente antes de la adolescencia. Los chiquitines, después de 4 o 5 años hasta la adolescencia, sí fijarse mucho en esto. ¿Favorece las asanas a esto? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, esto le decía la imagen que no es muy agradable, es muy lindo verlo en un dibujito, pero claro, acá encontramos el intestino grueso, la parte del ciego, transverso, y acá entramos en la ampolla rectal. No es muy agradable que digamos esta imagen, pero es la realidad que tenemos en el organismo, y cuando toda esta masa, que es tejido graso, el famoso delantal de los epiplones, se llama todo esto de acá arriba, cuando uno hace algún tipo de asana, todo esto está en movimiento y se aplasta. A veces tenemos la idea del dibujito que parece que se aplasta, bueno, todo es una masa que se va aplastando unos con otros. Bueno, y siempre el dibujito es mejor, por supuesto. Bueno, acá tenemos un intestino, acá tenemos un parásito en un intestino, una enteropatía. Este es un intestino, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, y la última parte del intestino grueso con la ampolla rectal y más abajo el ana. Algunas patologías que se ven que pueden alterar también la digestión, y acá tenemos como es una imagen de
un tumor, donde acá puede estar inmovilizado el intestino, entonces la materia fecal no pasa. Por eso los trastornos intestinales hay que descartar cualquier tipo de patología. El intestino grueso tiene estas abollonaduras, se denominan austras, y esto que tenemos acá, así que es como un filete, son músculos lisos. Quiere decir que estos músculos son lisos, van a permitir, ahora vamos a ver una imagen, una contracción, mientras que las austras, quiero ver si se ve bien, sí, acá está, estos van a producir una contracción y hacen la impulsión sobre el intestino, mientras que acá estarían grupos musculares que son circulares. Entonces, mientras uno lo exprime, el otro la sigue. Uno lo exprime, entonces es el proceso peristáltico y va desde la región del ciego lentamente hacia la región de la ampolla rectal y el ano, donde hay esfínter, hay un esfínter que es consciente, nosotros podemos controlar dentro de ciertos límites el esfínter anal, pero cuando la cantidad de materia fecal o hay una colitis, una diarrea, por ejemplo, el esfínter no es posible contenerlo y se emite la materia fecal en forma espontánea. Y esta es la función básica de la última parte del intestino. Fíjese que es distinto a lo que es esto. Acá se hace la absorción de todos los líquidos y aquellas sustancias que van a ser reutilizados una vez que todo el contenido de la materia fecal se va sacando todo lo que es el líquido, queda solamente el contenido sólido. Y esto es lo que se elimina como materia fecal. Acá dice fase de estreñimiento, aumento de los... Son simples nombres que tiene para calificar el movimiento intestinal. ¿Qué queremos decir con esto? Que el intestino está en permanente movimiento. Más de una vez sentimos, cuando decimos, siento ruidos de agua en la panza, bueno, ¿qué es? Es el traslado de todo este material, adentro hay material sólido con agua, y cuando pasa de un sector a otro, se siente el ruido. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos algo de lo que es el sistema de los vasos, que cuando es un flujo laminar es silencioso? Bueno, acá cuando pasa lo mismo, cuando se contrae esto y tiene que pasar la materia fecal con líquido para el otro lado, acá se producen los llamados gorgorismos o gorgorismos, que son ruidos como de aguas que van circulando. Cuando tomamos mucha cantidad de líquido, comemos muy copiosamente, esto se ve muy frecuentemente. Y después se transforma en esto. No quiere decir que esta parte no vaya a tener exactamente igual. Esto es cuando ya se hizo la absorción total de líquido de forma normal, queda como una cinta y después vuelve a tener la forma habitual. Vale decir que el intestino es tremendamente dinámico, ya ustedes lo saben. Bueno, y como ejemplo clásico, ¿qué es eso? Saludo al sol. ¿Cómo? No escuché bien, perdón. Saludo al sol. Exactamente. La mejor actividad que hay para el organismo, que es para todas las cosas, fíjense ustedes, para el intestino es fabuloso. Todo lo que es el saludo al sol, básicamente ustedes van recorriendo cada una de ellas. Esto lo tengo acá porque cada una de ellas tiene una significación, no interesa para ahora, tiene una significación para una parte del organismo. Pero para lo que nosotros estamos viendo ahora, para el intestino, es ideal porque va activando totalmente las funciones digestivas, no solamente del intestino grueso, sino que también la del intestino delgado, la actividad del tórax. Cuando bajamos acá, la actividad encefálica, esto que estuvimos hablando hasta ahora, la rectitud de la cadera, la activación de los grupos musculares, sea de la cintura escapular como de la cintura pélvica. Es decir, que una de las asanas de mayor importancia, pero globales, es el saludo al sol, que la pueden hacer en forma individual, porque ustedes pueden partir de esta que está en la posición B, directamente ir a hacer esta, pero haciendo el saludo al sol en forma completa, lógicamente tenemos una activación universal, diríamos, de todas las vísceras, de todos los órganos en general, sean las vísceras huecas, sean las vísceras sólidas, como es el hígado, por ejemplo, o el páncreas,
Por ejemplo, esto estimula tremendamente el páncreas, casi pasando a la cobra, casi, lo mismo. O sea, acá estimula el páncreas, no se olvide que están en esta parte. Cuando hacen la postura del miembro hacia adelante, recuerden que hay una parte que van hacia adelante, la activación que hay en las articulaciones de la cadera. En fin, acá tenemos una excelente movilidad a nivel de la articulación tibio-terciana. Entonces, todo esto indica de que este es una actividad fundamental para el organismo. Entonces, no es solamente para la constipación, que para esto es ideal, sino que también para lo que es, diríamos, genéricamente para muchos sectores del organismo. Y otras, y creo que con esto vamos finalizando esta temática, estas posturas, que ya, bueno, ya ustedes ya la vimos acá en la parada, no parada de cabeza, en la media parada. Esta, por ejemplo, es muy útil para el abdomen porque baja el intestino y le favorece a que del colon transverso, perdón, del colon, que sería el colon ascendente, en este caso estaría descendiendo, baja la materia que a veces queda para ir al transverso y cuando ustedes van a la posición de parado, va bajando con más facilidad. Esto aumenta la presión abdominal y lo que está en transverso y descendente lo impulsa al colon descendente. Igual de lo que ocurre acá. Vale decir que estas posturas, independiente de lo que es el clásico saludo al sol, va a ser importante para la actividad visceral. Y creo que no hay ninguna más. Ah, sí, me había olvidado de esta. Bueno, eh, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos promovió esto. No tendría nada que ver en principio con yoga, pero es una forma donde ellos dan la ideación de cómo favorecer el estímulo a nivel abdominal. Y fíjense ustedes que cuando ponen estas posturas, básicamente son similares, para no decir iguales, a lo que se hacen en las posturas de asanas. Es decir, o se ponen cabeza abajo, o se ponen una torsión, amplían la caja torácica conjuntamente con la parte abdominal. ¿Qué pasa cuando levantan los brazos? Tienen que hacer una inspiración forzada, una inhalación forzada, desciende diafragma, estimula abdomen. Entonces quiere decir que todas estas posturas que nosotros vamos haciendo va a favorecer enormemente lo que es la actividad intestinal. Bueno, y ahora sí creo que hemos terminado con esta charla. Bueno, lo que quería mostrar entonces era fundamentalmente qué actividades de asana se pueden hacer no solo en esto, que es a nivel intestinal, sino la que vimos precedentemente para favorecer a nivel hormonal, que siempre es universal. Y estas posturas también van a servir para las glándulas, porque sabemos que en el masaje abdominopelviano todas las vísceras se van a sentir estimuladas. Y como dije varias veces, en tanto y en cuanto no hay una patología muy severa en la cual ya es mucho más complicado. Bueno, con esto terminamos la charla de hoy. ¿Hay alguna pregunta o algo que querramos comentar, algo de esto? Sí, doctor, yo tengo una consulta. Respecto a lo que es el colon irritable, que es tan común ahora, Sí. que tengo amigas que van al gastroenterólogo y le dicen, sí, tiene colon irritable, tiene colon. ¿Cuál sería ¿Qué la es? fisiopatología? O sea, ¿qué es? El colon irritable es un colon o un intestino grueso hiperreactivo, es decir, cualquier tipo de componente que llega al intestino aumenta el movimiento intestinal, pero que no lo puede hacer eficiente. Es decir, por ejemplo, llega un alimento, ese alimento tiene que ser digerido. Se libera mayor cantidad de elementos hormonales para desintegrar ese alimento y eso genera una irritación, porque está forzando el intestino. Eso por un lado. Desde el punto de vista psicológico, porque ahora se le da muchísima trascendencia al colon irritable como que tiene que ver o que es una enfermedad psicosomática, ¿qué es lo que ocurre? Está constantemente en espasmo, hace constantemente esto. Entonces,
entra un alimento y no lo digiere correctamente. ¿Por qué? Porque pasa mucho más rápido. Al tener un aumento del peristaltismo, la comida, que ya en este caso es materia fecal, que se está depurando, que prácticamente se tiene que eliminar el agua, lo hace rápidamente. Entonces empieza a tener dolores intestinales, se distiende tremendamente el estómago, el abdomen en general. ¿Por qué? Porque los fermentos no son digeridos correctamente. Y cuando se habla de colon irritable también es porque ya desde el intestino delgado, que tiene que venir el alimento ya procesado para ser eliminado, ya viene en mal estado, por decirlo mal. Es decir, no es que viene en mal estado, sino que no viene totalmente digerido. Entonces, el intestino grueso tiene que intentar digerir y hacer pasar un alimento que no está totalmente separado en lo que son hidratos de carbono, proteínas. Entonces, no está preparado el intestino grueso para eso. Entonces, es mucho más pesado para el intestino grueso poder eliminar todo eso, y a eso lo denominan colon irritable. Y a veces no hay ninguna alteración, come bien, no hay ningún tipo de trastorno, y es una particularidad, es una enfermedad del intestino que es absolutamente irritable. Así como la persona, desde el punto de vista de su personalidad, es una personalidad inquieta, molesta, o le decimos, che, son muy irritables, son muy nerviosos. Bueno, ese intestino, por esas células casualmente que mencionamos, que son similares a las del sistema nervioso central, pueden estar constantemente liberando componentes químicos que lo irritan. Lo irritan, entonces no funciona correctamente, no tiene una secuencia normal, y eso es necesario tratarlo. ¿Con qué? A veces solamente se puede regular con ansiolíticos o tranquilizantes que reduzcan un poco la musculatura lisa. Es decir, no se puede utilizar cualquier medicamento, sino que tienen que ser aquellos que actúen sobre musculatura lisa por un lado. Y se combinan habitualmente con estimulantes o fermentos artificiales. Algunos responden bien y otros no tanto. ¿Es una patología grave? En principio no, pero a veces puede ser muy difícil manejarlo porque no siempre los medicamentos actúan. Incluso las glándulas del aparato de la parte inferior, me refiero al tubo digestivo inferior, el intestino grueso, no funcionan correctamente. O sea, no tienen una absorción de los componentes que sería lo normal. Es un intestino atípico. Entonces, todo lo que pasa por ahí responde mal. Es una persona joven la persona que me decís vos. Sí, 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 sí. Sí, Dos sí, sí. amigas ya, jóvenes. Sí, sí. Es más frecuente en los individuos jóvenes, y como les dije recién, tiene mucho que ver con el estado psicológico de las personas. Cuanto más estado de ansiedad, cuanto más estado de estrés, más colon irritable hay y menos cantidad de liberación. Fíjense qué importancia que tiene el estado o cómo complica la vida de la persona el estado de estrés. El hígado libera menos cantidad de bilis, el páncreas menos cantidad de fermentos, y ya la digestión va mal de entrada. Y a su vez el estómago hace una especie de espasmo, por decirlo de alguna manera, se contrae y ya no libera pepsina, y ya los alimentos van mal. Entonces el pobre intestino grueso recibe algo que no es lo ideal. Pero a su vez hay patologías propias, que es ese colon irritable, y que lo hace que es un intestino no totalmente eficiente. Pero bueno, no sé lo de tu amiga que puede hacer. Y, doctor, ¿la constipación es parte del colon irritable? Puede ser o ¿Hay constipación constipación en... severa, puede ser una constipación severa o puede ser diarrea constante. Ah, Come como un pajarito, come y hace caca, come y hace caca, como hacen los chiquitos a veces. bien. Depende de cuál es, por eso es una peristalsis totalmente irregular con un intestino, con una mucosa que es irregular. Y eso hay que controlarlo, ¿eh? Con el tiempo hay que controlarlo porque a veces genera algunos problemas un poco más importantes. Y siempre hay que descartar que no haya algún trastorno celíaco. Siempre, siempre. Hay que dosar la glutelina y demás, porque a veces los colon irritables se deben a trastornos derivados de las formas celíacas, que ahora hay muchísimas formas. Incluso a veces puede dar normal. Los estudios de celiaquía, y lo que es conveniente en algunos lugares, algunos gastroenterólogos dicen que sí, otros que no, de utilizar comida para celíacos para ver si durante 15 días se regulariza el intestino. No sé lo de tu amiga.
Cada uno, saben que en esto depende de cada grupo médico, pero entre los gastroenterólogos, en los que tienen colon irritable, aparte de darle, si es factible, algún tipo de ansiolítico, hay que ver cuál de los ansiolíticos pueden ser viables, que no generen, porque a veces los ansiolíticos generan trastornos hormonales cuando se usan durante mucho tiempo, es usar comida para celíacos para probar entonces si el intestino, con menos cantidad de elementos que sean tipos almidones o hidratos, si pueden mejorar la actividad y la peristalsis. Pero bueno, eso se lo habrán dicho seguramente a tu amiga. Bueno, Bueno, gracias, muy doctor. bien. No, por favor. Bueno, si no hay más, esperen que voy a dejar de compartir un poco antes que cierre todo esto. Ahí estoy. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Espero que no tenga el problema porque hasta hace 20 minutos no tenía ni luz ni internet. Tuvimos suerte esta vez. Nos vemos la semana entrante. Chau, 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 chau. Que Chao, sigan doctor. ustedes bien. Chau, chau.